Vamos a tener este conversatorio que hemos titulado Escuchar el grito, que en realidad veremos esta tarde, archivo, memoria y testimonio. Por supuesto, esto enmarca la tarea de explorar y de escuchar a los ponentes, cómo es que un documento filmográfico forma parte de la memoria que compone la historia del 68 y qué es el grito en el 68 y qué es el grito en 2018. Me alegra mucho que los compañeros de la Filmoteca de Restauración y creo que de Laboratorio están por aquí. Me alegra mucho que estén aquí para que vean el producto de su trabajo y se sientan muy contentos y muy orgullosos de lo que cómo están contribuyendo a la memoria histórica de nuestro país y de la universidad. Y sin más que decir, muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo, a ti y a todo el equipo de Filmoteca. Un agradecimiento más a TV UNAM, porque gracias a ellos estamos teniendo un público importante por streaming y por supuesto a DGTIC, que también hace lo propio. Los dejo en voz de Enrique Díaz, el doctor Enrique Díaz, que es el coordinador de la Cátedra Nelson Mandela. Decidimos titular el conversatorio Escuchar el grito, archivo, memoria y testimonio, y proponerlo como parte de este coloquio internacional M68, esta conmemoración que hablaba en él, que es de la UNAM, no solo de la UNAM, de varias universidades del país en torno al movimiento de hace 50 años en México. Y nace esta mesa con un feliz pretexto, un feliz acontecimiento, que es esto, ¿no? La restauración digital del grito. Para mí, por lo menos, el grito es el documento del 68, o por lo menos el documento fílmico del 68. Yo no sé si también, digamos que sus imágenes, digamos, están ya incrustadas en el imaginario colectivo, en la memoria visual, la condicionan incluso. Yo no sé si porque ha sido reproducida y usada las imágenes en cientos de documentales y películas posteriores, series de televisión, imágenes icónicas de la Marcha Silenciosa, de la ocupación militar de Seúl, de Barrosierra, de las antorchas en el Zócalo, de las brigadas del 2 de octubre. Por eso creo que aún los que piensan que no han visto el grito, en realidad lo han visto muchas veces, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea de esta mesa nació hace ya unos meses, con la complicidad de Albino, tengo que decirlo, y buscamos reflexionar dos cosas. Por un lado, evocar y reflexionar sobre cómo se filmó, cómo se editó, cómo se resguardó, cómo se estrenó el grito, ¿no? O sea, qué circunstancias y entender el contexto histórico en el que Leobardo López Erreche y un grupo de cineastas, de jóvenes cineastas del CUEC, porque es un trabajo colaborativo en donde los haya, ¿no? Decidieron salir a registrar. O sea, este impulso por saber que tenían que registrar en la calle algo de lo que eran partícipes, ¿no? Tiene esta doble figura de que se estaban registrando a sí mismos, ¿no? Por eso tiene que ver, supongo, con lo que se teoriza que es un cine militante. Y es un cine imperfecto, que ahora se está haciendo más perfecto gracias a la digitalización de la Filmoteca. Y también es una cuestión, desde el punto de vista de los derechos civiles y sociales, importante porque tiene una cuestión, un patos, una emoción, una festividad del registro, el grito, digamos, el clamor de justicia, de libertad desde las primeras secuencias, ¿no? Y es lo que permite también pensar no solo en esta cuestión interna grito, sino por otro lado, tomar este filme archivo como un buen pretexto para pensar a 50 años críticamente la situación de cómo se politiza la memoria y cómo el archivo tiene que seguir siendo defendido, no solo el archivo fílmico, el archivo en general, los documentos en general, tienen que seguir siendo defendidos como el acceso público al archivo, como una cuestión vital para las democracias, ¿no? Y para México en particular, en un país donde día sí y día no se violan los derechos humanos y hay hechos que tienen que ser esclarecidos con el tiempo. Del 2 de octubre para acá, es muy importante poder reflexionar sobre el papel que tiene el archivo, no como letra muerta, sino como un dispositivo para defender nuestros derechos, ¿no? Sin más, les presento a nuestros tres ponentes de lujo. Tengo que avisar que un cuarto ponente que también es una lástima que no pueda estar aquí, Guillermo Palafox, porque él fue parte del grupo de jóvenes que filmó el grito, era un testimonio directo. Por un problema de salud no podrá acompañarnos, pero bueno, sí estarán, los presento en orden en cómo van a ser las participaciones. Albino Álvarez es egresado del CUEC, es autor de una cuarentena de documentales, la mayoría reconocidos en distintos países: Ángeles Beat en 91, Artaud Imaginario, El hombre que dispersó las sombras, Los ausentes,
tan solo por mencionar algunos. Su última película, Informe Toledo, de 2009, se exhibió también en diversos festivales internacionales de cine, recibiendo importantes distinciones. Actualmente es subdirector de rescate y restauración de la Filmoteca de la UNAM. Ha dirigido las restauraciones digitales de películas Tepeyac, El Tren Fantasma, Puño de Hierro, La Barraca, y actualmente se encuentra dirigiendo la restauración documental del Grito, justamente, de Leobardo López Arreche, emblemática producción universitaria sobre el movimiento estudiantil y la masacre del 2 de octubre del 68. Muchas gracias, Albino, por estar acá. También les presento a Álvaro Vázquez Mantecón, que es doctor en Historia del Arte, es profesor investigador a tiempo completo en la Universidad Autónoma Azcapotzalco, Metropolitana. Es autor de varios trabajos sobre política y cultura en el siglo XX. Ha trabajado también en diversos proyectos museográficos, entre los que destacan la Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1999, la investigación y curaduría del Memorial del 68 en 2007, la exposición Cine y Revolución en 2010, Imágenes del Cardenismo en 2011 y Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México. También Graciela Iturbide Avándaro, y entre sus libros destacan Los orígenes literarios del arquetipo fílmico, Adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico Gamboa, Memorial del 68 y El cine super 8 en México. Es coautor de variaciones sobre el cine etnográfico entre la documentación antropológica y la experimentación estética. Tengo que decir que Álvaro es tiene una agenda complicada porque es un experto del 68, entonces le agradecemos el hueco que nos ha hecho entre todas las solicitudes. Y finalmente les presento a Daniela Gleiser, es doctora en Historia por el Colegio de México e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Se ha dedicado principalmente al estudio de la migración, al asilo y al refugio en la historia del siglo XX mexicano, y es a la memoria sobre dichos procesos, así como temas de ciudadanía y naturalización. Es autora, entre otros, del libro El exilio incómodo, México y los refugiados judíos, del Colegio de México 2011, que fue traducido al inglés por la editorial Brill en 14 y ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo. Tengo que confesar que yo coincidí con Daniela en un congreso hace como un par de años y es una de las muchas voces dentro del mundo de la historia, de la academia, que levantó la guardia hace 2 años ante una ley de archivos que era por lo menos sospechosa y peligrosa. Ya comentaremos de ello y es muy consciente de esta dimensión política que tiene la memoria y de cuidar del archivo, y también le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Sin más, le doy la palabra a Albino. Hola, buenas tardes. También, como mencionó Anel y Hugo, bueno, pues muy complacido y emocionado de arrancar nuestro programa Arcadia. Un honor para mí compartir con los compañeros de la mesa, también por supuesto con un gran amigo mío que es Enrique, y me da mucho gusto también ver a compañeros del taller de restauración, del laboratorio y de la Filmoteca de UNAM, y muy especialmente me alegra que estén en el público nuestra gran amiga Lupita Ferrer y Carmen Carrara. Así que, bueno, vamos a arrancar esta presentación que me pidió Quique que yo interviniera en esta primera instancia. He preparado, bueno, tenemos una cápsula de 5 minutos 40 segundos. Entonces, si les parece bien, la arrancamos para darles un poco más idea sobre qué fue, cómo y se llevó a cabo este proceso digital. Y terminando, les amplío un poco más la información. Empezaron sus manifestaciones de protesta, y a cada protesta seguía la represión. El proyecto de restauración del Grito empezó en realidad hace 4 años. La naturaleza misma de cómo suceden los procesos de restauración y recuperación de películas es un poco alargada, porque se tienen primero que buscar los materiales en los archivos, agotar todas las posibilidades de materiales que existan, y ese fue el primer paso que sucedió aquí en la Filmoteca de la UNAM. Nos encontramos al destapar las latas del negativo original, que estaba incompleto, que estaba cortado, que estaba mutilado, tal vez estaba hecho pedazos prácticamente. Las perforaciones de los rollos de 16 se abren, seguramente como fueron manipulados, se van partiendo, el material se va resecando,
Entonces los pasan en algunas máquinas y por esa resequedad se van abriendo las perforaciones, pues eso nos toca a nosotros repararlas. En este caso, por ser un documento tan importante como lo es el documental del grito, generamos un decoupage en donde nos arroja 146.094 fotogramas que se tuvieron que restaurar. También localizamos tipos de fabricantes, que en este caso era Kodak, Agfa y Ferrania. Después se traía el material para escanear a 2K, que posteriormente pasará a manos de Terminal, que son los encargados de hacer la restauración y respetando el material, que es como lo primordial que nosotros siempre pensamos antes de hacer una restauración digital. Después de eso se hace la reconstrucción más grande, que son rayas más grandes, donde hay rupturas, o sea, que está más dañado el material. Prácticamente implica cortar y pegar partes de la imagen o pintar partes de la imagen para reconstruir cuadros. Y ya una vez que está todo esto, entonces en ese momento ya se hace una corrección de color, que también se hace toma por toma. Tal vez hacer unas mejoras en términos de niveles de luz, por ejemplo, que tal vez no en los procesos fotoquímicos originalmente no se podían hacer o que no se lograban hacer. Vamos a ver una imagen con mucha más profundidad en los negros, con una separación mucho más clara de la gama, de manera que de los negros a los blancos haya una escala de grises mucho más dramática, mucho más completa. Esto es, los pasos entre el blanco total y el negro total se podrán distinguir mucho mejor ahora. Cuando el ejército mexicano interviene en labores de mantenimiento del orden interior, debe hacerse respetar y debe ser respetado, porque tiene las armas que la nación le confió, porque lo hace cumpliendo funciones fundamentales. Con esta nueva restauración, afortunadamente teníamos todas las pistas de sonido originales en 16 milímetros perforado, magnético. Entonces vamos a escuchar el grito, ¿no? Literalmente. Escuchar el grito, no solo el contenido de la pista sonora, sino eso va a hacer que el grito, que significa una protesta, una denuncia ante la falta de democracia que se dio en el 68 de parte del gobierno de aquel entonces, se restaura ese grito, ¿no? No solo la película, el grito, la consigna, la denuncia. Que nosotros jamás hemos tenido la intención de intervenir en la celebración de los Juegos Olímpicos y que si bien no llegaran a celebrarse, no sería responsabilidad del Consejo Nacional de Huelga y sí, en cambio, sería culpable totalmente el gobierno. Estamos reconstruyendo esto con los sonidos que grabaron en el año 68 y los que filmaron, o en los 70, cuando hicieron este documental, 71. Hay grabaciones que son directas del 68, que salieron, los alumnos del COEC salieron a filmar. Incluso, por ejemplo, hay muchas consignas que si tú escuchas el audio original de la película no se distinguen porque están muy empastadas, muy opacas. Aquí ya sabes lo que dice cada consigna y la puedes escuchar claramente. Hay voces que están guardadas ahí que probablemente fueron desaparecidas durante el movimiento estudiantil. Para aquellos que creemos en un país mucho más justo, mucho más equitativo, mucho más democrático, sin duda, es un documento que debe estar presente en la memoria colectiva de mi generación y de las nuevas generaciones. Este es un resumen, en realidad la cápsula es tiene mayor duración, son casi de 10-11 minutos, y esa cápsula se va a presentar ya en otra mesa, digamos como más orientada a aspectos técnicos de la restauración, el próximo jueves también dentro del Marco Arcadia. Hago un paréntesis para agradecer a uno de nuestros estudiantes de servicio social, que es quien hizo este
esta cápsula que se llama Mauricio Saldaña, que está aquí. Es mucho gusto de que estés aquí, Mauricio, y te agradezco todo el trabajo, igual que con María Luisa lo hiciste, ¿no? Bueno, yo quisiera platicarles un poco, digamos, hacer como un flashback cinematográfico de ir de 1976 a 1968, porque al ser estudiante del reciente ingreso en el CUEC, yo entro justamente ese año, el 76, todavía me toca la estela y todo el ambiente post-68, post-71 también de ese momento tan trágico para el país. Y el grito es un tema recurrente. El ambiente en la escuela era de mucha efervescencia, había consejos internos, había asambleas a cada momento. Se empiezan a crear los primeros grupos colectivos también de un cine militante, como es el Grupo Octubre. Y para ese entonces, nuestros materiales que nos daban de prácticas eran realmente Super 8 y nos pasábamos filmando marchas. Yo no entendía bien por qué, porque todo el tiempo eran ejercicios filmando marchas y marchas del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de SUTERM. Y la verdad que llegó un momento en que personalmente para mí ya era muy aburrido todos los días salir a comisiones de filmar y filmar casi lo mismo. Pero en ese momento también nos tocó en una clase con el maestro Ayala Blanco y también con el maestro González Casanova, por fin ver el tan famoso para mí en ese momento, tan famoso documental del grito. En el CUEC de Adolfo Prieto 721 había una sala pequeña y con un par de bocinitas, y la verdad es que pues se veía la imagen muy deteriorada por todas las proyecciones que tenía, y el sonido tampoco era muy legible. Entonces, pues creo que tengo un par de veces que la vi en esa época, tengo ligera noción de ese recuerdo de haberla visto mal proyectada y mal exhibida y con todos los problemas que eso conlleva. Ahora, voy al 68. En el 68, es decir, 8 años atrás de que yo ingresara, es otro CUEC, un CUEC que físicamente está ubicado en lo que antes era el núcleo Radomil, creo que ya no está tampoco, creo que ahora es una taquería que se llama Don Taco. Ahí estaba una pequeña casa donde se inaugura las actividades del CUEC, y pues la verdad es que en ese 68, imaginemos que los 2 primeros meses de ese año, ni más ni menos que Gustavo Díaz Ordaz había, junto con el rector Barros Sierra, había ido a la entrada del Palacio de Bellas Artes a dar inicio al ciclo escolar de ese año. Inclusive Díaz Ordaz se toma imágenes y fotografías con el Puma de la UNAM, con los estudiantes, e ingresa. Nadie iba a suponer que lo que se vendría meses después. Entonces el CUEC empezaba a tener sus primeros estudiantes, 2 de ellos que son los que encabezan todas las filmaciones del grito, que son Leobardo López Arreche y Roberto Sánchez. Se contaba con un stock de material de 16 milímetros, que es un formato que supongo que a lo mejor ya muchos de ustedes, muchos sí los conocen y quizás otros no, un formato pequeño en blanco y negro, con los que se filmaban las primeras escenas y ejercicios en ese 68. No todos tenían habilidades y pericias en el manejo de las cámaras, era muy incipiente. Tampoco los laboratorios, se estableció un convenio con el CUEC, pero también los laboratorios no eran muy acuciosos en los revelados. Hacían, supongo que un paquete, nos daban precios muy económicos y facilidades, y sufríamos mucho con los revelados. O sea, entonces, estos chicos que empiezan a salir a hacer sus ejercicios, pues eran ejercicios así de pericia. Cuando de pronto les cae todo este movimiento, que al principio ellos suponían que iba a durar muy poco tiempo, y la verdad es que poco a poco fue creciendo más y más, y el propio maestro González Casanova pidió una partida extraordinaria del rector que la autorizó, y fue que se incrementó el material de 16 milímetros, ¿no? Y eso fue el parque que empezó a dar materia para que los muchachos salieran con sus cámaras y diferentes unidades
comandadas por Leobardo López Arreche, a quien se conocía como el CUEC por ese vínculo de él con el propio Consejo Nacional de Huelga, y empezó todo eso a entrar en una efervescencia. Comento hasta aquí esto porque en la Filmoteca, que tiene como función sustantiva la preservación de su archivo, la verdad es que para mí empezar este trabajo de investigación, en principio de orden conjetural, de investigaciones conceptuales en distintos órdenes, antes de entrar a lo técnico y también después de lo técnico. Claro, revisamos lo que tiene la Filmoteca, que es básicamente duplicados negativos. No tiene el negativo original, sino tiene duplicado negativo con un 30% aproximadamente de los negativos originales de cámara, ¿no? Por eso es que se menciona en la cápsula que tenían diferentes marcas de fabricantes. El 70% del duplicado negativo es un duplicado que ya devenía del negativo original, porque en los 70s, una vez que el material, digamos, tiene la posibilidad de ser copiado en los laboratorios, pues empieza a circular diferentes copias en los cineclubes. Pero ese duplicado negativo, pues la verdad es que al ser una copia también ya viene con muchas deficiencias en los propios procesos fotoquímicos. Entonces nos encontramos con la imagen de duplicado negativo 70%, 30% de negativos originales, y algo que es complicadísimo de resolver, que es que en las pegaduras, digamos, de cada escena, en lugar de utilizarse quizás un cemento o hacerlo con mucha delicadeza, se empezó a poner cinta de Mylar, que empezó a invadir de una escena a otra. Eso digitalmente resolverlo fue todo un reto. Y por el otro lado nos encontramos también con un montón de materiales de audio que implicaban las diferentes pistas. Antes las pistas también se dividían en diálogos o voces principales, sonidos ambientales, sonidos de efectos, etcétera, etcétera. Es la primera vez que la Filmoteca, y tengo ese honor de decirlo, nos encontramos con todas las posibilidades de un rompecabezas para hacer una restauración como Dios manda, es decir, una restauración que es muy deseable para cualquier restaurador en el mundo, que es ir a esos originales y encontrar con esos materiales ahí dispuestos a reconstruir y luego a restaurar. Ahora, respecto al sonido, en esa época se funda por ahí de los años 60 lo que se conoce como el cinema verité o cine directo. Quiere decir que las primeras cámaras ligeras, ya no de 35 milímetros sino de 6 milímetros, tenían la opción de sincronizar la imagen con el sonido. Las cámaras que tenía el CUEC era imposible, no tenían pulsos sincronizadores, entonces las unidades de filmación andaban por un lado y nadie grababa el sonido. Había una grabadora Uger por ahí, que todavía me tocó a mí, de muy mala calidad, y lo que todo el mundo deseaba y tenía así en su imaginario era contar con una grabadora Nagra, que era de lo más sofisticado para la época y que sí servía para sincronizar imagen y sonido. Entonces, ese sonido, ¿cómo se arma? Bueno, ese sonido se arma porque en Radio UNAM, el ingeniero Sánchez Alvarado tenía un montón de reporteros que estaban grabando los discursos y grabando diferentes escenas, diferentes momentos de las manifestaciones. Entonces, el grito se termina de filmar en octubre y empieza posteriormente el trabajo de reconstrucción sonora que va a llevar más de un año terminarlo. Es decir, nos encontramos con una retrasería de sonido y por eso es que el grito jamás se escuchaba muy mal, ¿no? No había el micrófono cercano, sino eran micrófonos ambientales. Hay como 2 testimonios por ahí de una madre que da un discurso en el Zócalo, que sí hay sonido directo, pero todo lo demás es un sonido reconstruido. La Filmoteca, gracias a todo ese trabajo de conservación, pudo rescatar esos materiales de tal forma que no llegaran tan escasos de densidad auditiva y se pudieron afortunadamente rescatar. Entonces, creo que todas esas dificultades con las que a mí me da cuenta de todo lo que significó para estos muchachos y el esfuerzo que hicieron, me da cuenta de que más allá de las dificultades técnicas, sí se nota en estos grupos de muchachos
algo. Y ese algo es que por primera vez siento que el cine para ellos significa comenzar a documentar. No eran los reportajes de Telesistema Mexicano que se hacían, no era la parte efímera de una televisora que produce, registra un reportaje y se va. El reportaje eso es temporalidad. Ellos creo que sí, con todo además de esto técnico y con todas las veces que he visto El Grito, por supuesto que sí tenían una conciencia, jovencitos de 20 a 28 años, tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Eso es lo que al final, digamos, me deja a mí todo este ciclo de cerca de 2 años, y por aquí hasta aquí lo dejaría para quizás abordar otros aspectos que tú quieras también comentar con los compañeros. Sin más, le cedemos la palabra a Álvaro. Bueno, muchas gracias primero que nada a Enrique Albino por la invitación, es un gusto estar aquí. Es muy interesante la historia que ha hecho Albino sobre la reconstrucción y el trabajo de rescate del Grito. A mí me gustaría hablar muy rápidamente sobre la historia de las condiciones de filmación del Grito. Prácticamente 3 cosas. Uno, cómo se filmó el Grito, cómo se editó, cómo se rescató y cuál fue más o menos su vida útil como documento importante para este imaginario del que Enrique hablaba. Y acabar con una pequeña reflexión sobre qué implica este documento en el proceso de construcción de una ciudadanía en México. La historia de la filmación del Grito a mí me parece muy interesante porque da cuenta de la urgencia que el 68 implicó en muchos artistas de México en aquel momento. Me gustaría, estamos en el MUAC, me gustaría hacer un paralelismo con lo que estaba pasando con las artes plásticas. En el México de los años 60, la Escuela Mexicana, había un auge, la Escuela Mexicana de Pintura ya no estaba, digamos, tan presente como lo había estado en los años 50, había una nueva generación que se expresaba a través de la abstracción o del expresionismo abstracto, de muchas técnicas, que daba cuenta mucho de este aire de modernidad que la Ciudad de México tenía en aquellos años. En 1968 hay una exposición del Salón de la Plástica Mexicana que se llama así, Obra 68, y pasa una cosa que a mí me resulta muy interesante. Ocurren la represión de finales de julio en el centro de la Ciudad de México, y los pintores que no estaban haciendo pintura política de ninguna manera deciden de alguna manera comentar qué es lo que está pasando y voltean los cuadros contra la pared. Y en la parte trasera de los lienzos escriben consignas. Estamos con los estudiantes, no a la represión, todo esto. Me interesa mucho como una metáfora, porque lo que está pasando es que no es que haya un arte político en ese momento, sino que la circunstancia del 68 produce un arte político, y lo mismo está pasando con el CUEC. Si uno mira los ejercicios que están haciendo Leobardo, bueno, toda aquella generación de los estudiantes en aquella época, uno se va a dar cuenta que lo que están es empecinados en la nueva ola francesa, en un cine de arte, en el autor como un creador solitario que está haciendo películas de expresión artística, pero en un momento determinado, ante la fuerza de lo que está pasando en la sociedad mexicana, deciden aplazar la filmación de sus ejercicios cinematográficos para comenzar a documentar el movimiento. Es decir, es lo mismo que está pasando con los artistas visuales que voltean, aplazan por un momento el arte que están haciendo para dedicarse a lo político. Y entonces la experiencia del grupo es una experiencia maravillosa, porque todo se hace en primera a través de la asamblea, ¿no? Es la urgencia, la conformación de una asamblea, y el CUEC, como una escuela más, decide ponerse en huelga, tomar las instalaciones de esa casa donde está la taquería hoy en día, toman la escuela, toman la bodega, toman el acervo de película virgen y deciden salir a filmar. Y también en asamblea deciden qué filmar y cómo filmar. Esto es otra cosa que me parece muy interesante. La película, pues no es una película, ahora estamos muy acostumbrados a lo digital. Lo digital parece que es interminable, podemos filmar y tomar fotografías con nuestros celulares interminablemente. La película no, la película es cara, la película hay que usarla con moderación, y entonces la asamblea empieza a determinar quiénes van a filmar qué. Entonces, por ejemplo, se hace esto que Albino ya comentaba.
Hay 3 grados en el CUEC y los 3 grados van a dividirse en funciones. Los estudiantes más aventajados van a usar las mejores cámaras, ¿no? Tienen 3 cámaras, 2 Bolex de cuerda con un magazine muy pequeñito, una Arriflex, que es como la joya del CUEC, que la Arriflex, como nos comentaba Albino, prácticamente la usan los 2 alumnos más aventajados, que son Leobardo y Roberto Sánchez. Los de segundo año van a usar las Bolex y los de primer año van a usar cámaras de 35 milímetros, que conserva la Filmoteca de la UNAM la fotografía de 35 milímetros de lo que los de primer año habían estado documentando. Entonces, bueno, hacen una primera división del trabajo. Y luego, por otra parte, en asamblea, también me parece muy interesante, la asamblea determina qué se va a tomar. Entonces, por ejemplo, se prohíbe la puesta en escena, ¿no? como una noción que a mí me llama mucho la atención porque tiene que ver con este estatuto de verdad que está tomando lo fotográfico y lo cinematográfico. Ellos van a contestar con imágenes contundentemente sus razones, ¿no? Entonces la puesta en escena iría en sentido contrario. No siempre se logra esto de la puesta en escena. Si ustedes ven algunas escenas, no sé, por ejemplo, pienso en la escena de la manifestación del silencio del 13 de septiembre de 1968, la cámara está emplazada en el camión del Politécnico, viene un estudiante, ¿no?, con una camisa blanca, pulcra, ¿no?, sosteniendo una bandera, la cámara empieza en un plano holandés y luego corrige, toma la horizontal. Es evidente que le dijeron, a ver, que se ponga el de la camisa blanca y que sostenga la bandera, y claro, y en alguna vez para el memorial del 68, yo le pregunté a Roberto Sánchez que si él había hecho la toma, y me dice, sí, claro, yo la hice. ¿Y la pensó? Sí, claro que la pensé. ¿Y qué pensó? Pues yo pensaba en Mexicanos al grito de guerra, en aquellas películas de los años 40 que veíamos cuando éramos jóvenes, y el patriotismo. Claro, estaban haciendo puesta en escena, a pesar de que el acuerdo de la asamblea era documentar fijamente qué era lo que estaba sucediendo. Los jóvenes que estaban haciendo el grito no tenían una noción, una certeza de que esa película se iba a llamar El Grito, ni que la iba a dirigir Leobardo López Arreche, ni que iba a tener la duración. Simple y sencillamente estaban documentando lo que pasaba. Había, hay que decirlo también, otros equipos de filmación cercanos al movimiento estudiantil que estaban registrando lo que pasaba. Hay que recordar que Paul Leduc, la gente que estaba trabajando para el documental de la Olimpiada, Alexis Grivas, Rafael Castanedo, participan elaborando los comunicados del Consejo Nacional de Huelga, que son las primeras películas que circulan en el ambiente estudiantil sobre el movimiento estudiantil. Y luego, por otra parte, está también Óscar Menéndez, con apoyo y recursos del Consejo Nacional de Huelga, filmando en ese momento. Los estudiantes del CUEC están haciendo un registro más, pero es un registro más como pertinaz, ¿no? Están documentando cada una de estas manifestaciones y todos estos. También la asamblea había dicho que no iban a filmar discursos, que se iban a concentrar en la movilización, en la relación del pueblo con el movimiento, este tipo de cosas. Viene el 2 de octubre, viene la masacre, viene esta sacudida brutal, y viene el momento donde muchos tienen que esconder negativos en distintas casas, los reparten, lo preservan. A lo largo de 1960, Leobardo cae en la cárcel, esto es muy importante. Leobardo sale de la cárcel hacia finales del 68, principios del 69, y ya para principios del 69 empieza este largo trabajo de edición del material, que es un trabajo muy intenso, donde con Ramón Aupart, ya con Alfredo Yoscovich y Leobardo, y con la colaboración del ingeniero Sánchez Alvarado de Radio UNAM, empiezan a recuperar todos estos materiales con una idea que me parece fundamental, la de hacer una crónica. Y aquí, con la idea de la crónica, creo que me gustaría detenerme un momento. La crónica es un recurso que muchas gentes están usando en ese momento, porque la masacre, la rapidez de los eventos, el caos de los acontecimientos, produce un desconcierto. Y lo que viene después del desconcierto es un ordenamiento de los materiales. Es lo mismo que está haciendo en literatura Elena Poniatowska al escribir La noche de Tlatelolco. Es lo mismo que hace Luis González de Alba al escribir Los días y los años. Y es lo mismo que hace Monsiváis al escribir Días de guardar.
crónicas, qué pasó, que además son contemporáneas, son escritas en el 69. Lo mismo está haciendo el equipo en el CUEC, tomándose el tiempo para trazar la crónica de lo sucedido. Y editan la película. Y por una serie de decisiones políticas, se decide no proyectar la película por muchos años. Creo que tiene mucho que ver con Manuel González Casanova dirigiendo el instituto, creo que tiene mucho, el CUEC tiene mucho que ver con el hecho de que Pablo González Casanova sea rector. Para González Casanova hubiera sido así como matar políticamente a su hermano que la película se diera a conocer, y se decide, en conjunto con los estudiantes, guardar la película. Es una pena que no esté aquí Guillermo Díaz Palafox, que fue la persona que, digamos, que rescató al Grito de Desentierro y consiguió proyectar aquella película, que a partir de ese momento de la proyección, a principios de los años 70, se convierte en el documento por excelencia del Grito. Por eso sí, toda la razón, Enrique, es lo que conforma el imaginario visual del 68. La proyección inicial del Grito aquí en la universidad parece haber sido, según los testimonios que tenemos, uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de la historia de México. No cabía un alma en aquel auditorio, y era una película que comenzó a verse con veneración en un contexto, esto es muy importante, en el que no se podía hablar del 68. Porque yo digo que la memoria tiene momentos, ¿no? La memoria no es una cosa sólida, sino es una cosa que se va construyendo. Y yo distinguiría 3 momentos de la memoria del 68. Una primera, que es desde el 68 mismo hasta 1988. No se podía hablar del 68 en los medios masivos de comunicación. No se podía transmitir en televisión, esto que se está transmitiendo en streaming sería impensable hace unos años. No se podía publicar nada en la prensa masiva, y de lo que se hablaba era más bien desde una situación marginal. Recordemos que el primer programa de televisión abierta que hubo sobre el 68 fue hasta 1997-98, que coincide con la transición democrática. Es decir, el primer momento de la memoria es donde la memoria se construye a contracorriente. Y entonces ahí el Grito funciona como esta película que está elaborando esta visión a contracorriente. El segundo momento de la memoria es donde la izquierda está ya en una presencia en el poder, esto es 88-97, y la memoria del 68 se convierte en una cuestión de lucha. Y es curioso que en este segundo momento de la memoria, el Grito tiene su primer copiado en VHS, si mal no recuerdo, Albino, me corregirás con las fechas, pero ya hay un primer copiado de este Grito que está circulando por entonces. El tercer momento de la memoria es este momento donde la izquierda adquiere posiciones importantes en el Estado. En 97 la izquierda gana el gobierno de la Ciudad de México. En el 97 ya hay una buena cantidad de diputados de izquierda, y en este momento el Grito empieza a circular de otra manera, y la memoria del 68 empieza a circular de otra manera, en las vías de convertirse en un concepto que puede ser problemático, pero del que tenemos que hablar. Se empieza a convertir en historia oficial, ¿no? A partir de este momento, hasta los presidentes del PRI dicen: sí, yo también estuve allí, a mí también me golpearon en la Boca 7, ¿no? Es muy interesante este proceso, porque hasta el PRI se apropia de la historia del 68, y entonces viene este momento donde el Grito tiene una posición mucho más importante. En el 2007, el CUEC y la Filmoteca hacen una restauración, no restauración, un transfer digital, diría yo, ¿no? Porque restauración es lo que ustedes han hecho recientemente, un transfer digital que circula con unos materiales extra interesantes, y ya es otro momento, pero ahora esta nueva vida que le están dando con la restauración, pues es una vida genial, porque el documento adquiere una visibilidad que antes no tenía. Y con esto me gustaría terminar con cuál es el punto, cuál es la aportación de este tipo de trabajos y de este tipo de rescates para la memoria. Yo no pienso que un documento por sí mismo construya memoria. La memoria es un proceso de reflexión por el cual una sociedad con un grupo de documentos construye una reflexión sobre el pasado. Pero si tenemos estos documentos
documentos que no están cerrados de la consulta pública. O sea, la noticia de la semana pasada del INAI, abriendo de nuevo los documentos, me parece una noticia fundamental. Abriendo estas fuentes documentales, teniendo procesos de restauración y de rescate, más un proceso ciudadano de reflexión, eso construye memoria. Y entonces, en este sentido, pues bienvenido el rescate, bienvenida la historia, esta larga historia de 50 años del grito, porque en buena medida es la historia de la construcción de una reflexión ciudadana en el México contemporáneo. Buenas tardes. Gracias, Enrique, por la invitación. Me encanta estar aquí. Y además me permitiste participar dentro de los eventos de conmemoración del 68 sin ser experta en el 68 ni en cine. Se preguntarán qué hago aquí. Pero bueno, muchísimas gracias y me da mucho gusto. No voy a leer todo porque ya me dijo Álvaro que no lea. Nada más quiero empezar con una cita. Una cita que viene en un artículo de Soledad Loaesa, ya bastante clásico, sobre el 68, que se llama Los orígenes de la transición. Y es una cita de Díaz Ordaz, del presidente Díaz Ordaz, quien declaró el 1 de septiembre de 1968. En unas semanas o en unos meses, los acontecimientos, el movimiento estudiantil, tomarán con la perspectiva del tiempo su verdadera dimensión y no pasarán como episodios heroicos, sino como absurda lucha de oscuros orígenes e incalificables propósitos. Aquí termina esta cita y, pues, al contrario de lo que vaticinó Díaz Ordaz, no fue así. La memoria del 68 no fue asociada a la memoria de la narrativa estatal frente a los enemigos del Estado, sino quedó asociada a la historia de los inicios de la democratización del país y de la construcción de una sociedad civil. Como dice Álvaro, pues hubo distintos momentos dentro de esta historia, y es curioso porque a pesar de que durante 20 años no se pudo hablar del acontecimiento, pues después se fue construyendo esta memoria y ganó, también como dice Loaesa, pues la visión de los vencidos y no de los vencedores. Visión que después también se fue convirtiendo en historia oficial, pero bueno, eso ya es tardío. Hay muchas razones que explican esto, sobre todo la llegada de la izquierda al poder, la construcción de esta sociedad civil que va reaccionando contra el autoritarismo estatal, pero pues no siempre en estos procesos de conflicto social o de violaciones de derechos humanos prevalece la visión de los vencidos, muchas veces prevalece, sobre todo en contextos dictatoriales, pues la visión de los vencedores y la historia que el Estado quiere contar sobre lo que pasó o lo que no pasó, ¿no? Incluso ocultando muchas veces los hechos, los testimonios, las huellas, los archivos, etc. Sin embargo, es curioso que por lo menos hasta la semana pasada, en donde el INAI anunció que iba a abrir los archivos, y bueno, ya hay que ver realmente cómo lo va a hacer y cuándo, hasta hoy entonces en realidad, los archivos del 68 no están disponibles al público, no son de consulta restricta. Me refiero fundamentalmente a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Ahora, quisiera contar brevemente un poco la historia de estos archivos, porque nuevamente no recorren una línea continua, sino tienen momentos de apertura y de cierre. Y el primer momento de apertura es cuando finalmente se da lo que pensábamos que era la transición a la democracia en el 2000, y cuando el PRI deja de gobernar en el país, el presidente nuevo, Vicente Fox, crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dentro de este intento de investigar los crímenes oficiales perpetrados por el gobierno mexicano priista durante los años de 1960 a 1980, sobre todo contra disidentes políticos, fiscalía que también pues resultó menos eficaz de lo que muchos habíamos esperado. Junto con la creación de esta fiscalía, el
el gobierno decide entregar los fondos de los archivos de estos dos fondos que constituían más de 4,000 cajas con documentos de archivos a la AGN. Esto la semana pasada lo contó muy bien Aurora Gómez, quien era la directora del Archivo General de la Nación, bueno, después, porque pues llegan a la Galería 1 de la AGN, pero llegan también con el personal del CISEN. Es decir, llega el personal físicamente a controlar los documentos, a controlar la consulta, en parte con el argumento de que la AGN no tenía suficiente personal, en parte con el argumento de que eran ellos los que conocían cómo estaba clasificado, cómo estaba ordenado, qué tipo de información había, entonces eran los que realmente podían proveer el servicio al público. Entonces pues el AGN se ve pues por un lado beneficiado, ¿no?, con esta llegada de estas más de 4,000 cajas, pero por otro lado pues con esta difícil convivencia con los propios funcionarios del CISEN, ¿no?, que están allí controlando el archivo. Después se hace un acuerdo entre el CISEN, el AGN y el IFAI, entonces, para que a través de solicitudes específicas al IFAI se pudiera consultar este archivo y se tuviera acceso a los expedientes. Y esto más o menos funcionó, aunque se generaban versiones testadas, es decir, versiones donde se eliminaba cierto tipo de información. Poco a poco estos fondos se fueron abriendo cada vez más hasta 2012, en el cual se logró un acceso casi completo, que duró 3 años. Duró de 2012 a 2015, y en 2015 se vuelve a cerrar el acceso abierto e irrestricto a estos archivos. ¿Cuál fue el problema en el 2015? Además, bueno, siempre tenemos leyes magníficas, el problema es la interpretación, ¿no?, y la aplicación. El problema fue la Ley General o Federal de Protección de Datos Personales. Es decir, aquí empezó a haber un conflicto entre la Ley de Archivos y la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque la Ley de Archivos, vigente hasta hoy en día, dispone que es de acceso público todo aquel material que se encuentre en un archivo histórico, pero la Ley de Protección de Datos Personales dispone que aquellos documentos que contengan datos personales deben ser sustraídos a la consulta pública, deben ser considerados confidenciales. Y establece un periodo de 30 años para datos personales, 30 años de reserva y 70 años para datos personales sensibles. Y el problema es quién define qué es un dato personal sensible, ¿no? O sea, cuáles son los criterios para definir esto y cómo se va a definir. Bueno, efectivamente no hay criterios. Frente a cada solicitud es casuístico y el IFAI o el INAI deciden cuando se trata de datos personales sensibles o no. Entonces se argumentó que estos archivos contenían expedientes con datos personales sensibles y que por lo tanto debían otra vez someterse a un periodo de 70 años de resguardo para su consulta. También se argumentó que esta transferencia que llegó a la AGN no fue en realidad que estos fondos se integraban al acervo histórico de la AGN, sino que porque no habían sido hechos a través de una transferencia secundaria, como lo marcaba la ley, pero bueno, la ley era posterior a la transferencia, la ley es de 2012, entonces pues se argumentó que en realidad no estaban sujetos a la ley de archivos porque no se habían integrado completamente a la AGN. Es decir, todas estas son formas de encontrar resquicios legales para no permitir el acceso irrestricto a los fondos del archivo de 1968. Y es un verdadero problema esto porque no solo afecta al 68, sino afecta a toda la investigación histórica del siglo XX mexicano, ¿no? Y sobre todo cada vez resulta más difícil hacer historia sobre la segunda mitad del siglo XX porque tenemos un periodo de 70 años de resguardo prácticamente para cualquier cosa. Yo trabajo actualmente expedientes de naturalización, pues no son expedientes de seguridad nacional, ni tienen que ver con disidencia, ni tienen que ver con cuestiones de soberanía u otro tipo de cosas delicadas, pero tienen 70 años de resguardo por esta cuestión de que se considera que tienen datos personales sensibles. ¿Qué es un dato personal sensible? Un nombre, una dirección, un teléfono, la nacionalidad de las personas o la religión de las personas, es decir, cualquier cosa que identifique a una persona.
Entonces, yo tengo la impresión, ojalá me equivoque y no sea tan pesimista, pero que esta apertura del INAI se va a referir únicamente a los documentos del 68 por la presión que hay, por lo de moda que está, por lo sexy quizás que es el 68, pero que todo lo demás va a seguir igual. Bueno, la nueva Ley General de Archivos entrará en vigor en junio de 2019, se aprobó en junio del 2018 de este año, pero le dieron un año de pues, transición para que se ponga en vigencia, curiosamente pues esperando el cambio de gobierno seguramente. Se han hecho muchos exhortos para que entre en vigor lo antes posible porque la nueva ley en teoría sí permite la consulta, tiene mucho más definido esta cuestión de que lo que está en archivos históricos es de acceso público y no puede ser controlado, censurado, denegado, etcétera. Entonces, esa fue una de las cosas que quienes estuvieron involucrados, yo me involucré, pero realmente hubo gente que estuvo mucho más metida en esta pelea porque saliera una ley digna, una ley de archivos digna, porque algunos de los problemas que tenía la ley era, por ejemplo, que todo el sistema de archivos, incluido la GN, quedaba bajo control directo de Gobernación. Entonces, pues es totalmente absurdo, ¿no? Es la agencia encargada que tendría, digamos, más interés en resguardar la información y en no hacerla pública, quedaba como cabeza de todo el sistema de archivos y de todo el sistema de información. Ese era uno de los problemas principales de la ley que logramos frenar, y el otro era que la ley daba un periodo de 2 años en la Ciudad de México y 3 en los estados para depurar todos los archivos y quitar de los archivos todo lo que no fuera considerado histórico. Entonces, pues ahí se abría un periodo para limpiar los archivos de todo lo que ustedes quieran, además de que ni entre historiadores podemos ponernos de acuerdo de qué es un documento con valor histórico o no, ¿no? Porque pues una lista de supermercado podría ser para aquellos que hacen historia económica o para aquellos que hacen historia de la vida cotidiana, puede tener un valor histórico, no quizás para un historiador político, y así sucesivamente, ¿no? Aquellos que hacen historia de la sexualidad o de la cocina, en fin, hay toda una serie de discusiones sobre qué es histórico y qué no. Bueno, en esas estamos en este momento. La semana pasada quiero comentarles brevemente porque me parece que es un proyecto muy, muy interesante. Se presentó en el Colegio de México lo que llaman los archivos del autoritarismo mexicano y en inglés se llama MIDAS, Mexican Intelligence Digital Archives, que es un esfuerzo coordinado por el Colegio de México con otras universidades, Northwestern en Estados Unidos y Artículo 19 también, una ONG aquí en México, para recuperar todas las fotocopias que sacaron los investigadores mexicanos durante el periodo en el que el archivo estuvo abierto. Entonces, recuperaron ya cerca de 300,000 documentos, me parece una iniciativa increíble y de una gran imaginación, y van a poner estos documentos en servidores de Estados Unidos y de Europa para hacerlos efectivamente de acceso públicos, digitalizados y que cualquier persona desde su computadora pueda acceder a los archivos del 68, no solo del 68, ¿no? de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Entonces, bueno, efectivamente, guardar testimonio es uno de los principales actos de resistencia que pueden haber en situaciones de violaciones de derechos humanos. Estos jóvenes que salen con sus cámaras, ¿no? y buscan dejar testimonio están constituyendo un acto de resistencia frente a los intentos posteriores del Estado de negar lo que pasó, de ocultar lo que pasó, de no permitir que se hablara públicamente, y constituyen un testimonio sin duda muy, muy importante. Cuando estaba preparando el texto pensando en estos actos de resistencia, me acordaba del libro de Didi Huberman, Imágenes pese a todo, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es estas imágenes que tomó
el Sonderkommando de Auschwitz en 1944. El Sonderkommando era el comando que tenía encargado la incineración de los, bueno, el manejo de las cámaras de gases y luego la incineración de los cuerpos. Y tomaron fotografías de las cámaras de gas desde adentro del proceso de exterminio, 4 fotografías, y lograron hacer llegar estas fotografías dentro de un tubo de pasta dental a la resistencia polaca. ¿Por qué tenían que documentar qué es lo que estaba pasando? Porque nadie iba a creer después que eso había sucedido, que eso incluso era posible. Entonces solo quedaron 4 fotografías y Didi Huberman dice, bueno, a pesar del riesgo, a pesar de nuestra dificultad para verlas, debemos hacer honor a ese acto de resistencia continuando reproduciéndolas y analizándolas, y en el caso del grito, pues creo que con todas las diferencias es un caso muy similar en el cual pues tenemos que escuchar el grito y los otros gritos actuales también para hacer honor a estos jóvenes que en ese momento salieron a registrar y salieron a dejar testimonio. Y por último, nada más quería referirme, creo que vivimos en México una situación muy particular, no sé si cambia con el cambio de gobierno o no, que es en general pues, la justicia transicional, todos los mecanismos de justicia transicional, las comisiones de la verdad, la intención de llevar a los responsables ante la justicia, el derecho a la verdad, el derecho al archivo, a la memoria, se dan una vez que la situación de genocidio o de violación de derechos humanos termina y empieza entonces un proceso de reconstrucción. Cuando termina, muchas veces se cambia de régimen, entonces el nuevo régimen apoya este proceso de reconciliación, sobre todo en casos en los cuales los grupos, como en Ruanda, tienen que seguir conviviendo en el mismo territorio, etc. Nosotros estamos en un proceso de justicia transicional al mismo tiempo que seguimos con una situación de violación brutal de derechos humanos. Entonces, creo que es una situación un poco esquizofrénica. Por un lado, estamos construyendo comisiones de la verdad, estamos peleando el derecho a los archivos, el derecho a saber qué pasó, la reparación de las víctimas, los procesos de reparación, y por otro lado, nos encontramos con que a cada rato aparece otra fosa o aparecen camiones dando vueltas por Guadalajara llenos de cadáveres o fosas con gente que no sabemos ni quiénes son ni están identificadas. Entonces, estamos en un proceso de justicia transicional cuando no hemos cerrado, o sea, cuando no hemos terminado de superar esta situación brutal de violación constante de los derechos humanos. Entonces, creo que tenemos un reto muy, muy complejo, ¿no? Luchando por el pasado por un lado y atentos al presente por el otro. Gracias. Te han tocado muchos temas que dan para la reflexión. Por un lado, recupero lo del testimonio, la construcción de la memoria y justamente la necesidad de evidenciar en un país como el nuestro, donde se dan graves violaciones de los derechos humanos y se faltan esclarecer muchos hechos, como el archivo en realidad sigue siendo un derecho a conocer la verdad, ¿no? Pero empezaría con lo del testimonio, porque me parece que es un eje que estaba aquí, el testimonio y la memoria, ¿no? Y ahora que hablaba Daniela del caso de los Sonderkommando, me acuerdo, por ejemplo, de Primo Levi, esta vocación, porque tú hablas de esta vocación, de los chavos del CCC y de estos, de que tuvieron que, las circunstancias como si los obligaran a salir a registrar, una pulsión por registrar, no sabían que iban a hacer un documento mítico, pero había esta pulsión por dejar registro, ¿no? Que es un poco Primo Levi, ¿no? Un químico que al final también dice, yo tengo que contar esto porque si no, no lo van a creer, ¿no? A pesar y esta vocación de dar testimonio, de guardar testimonio, me parece que es una cuestión que desde los diferentes ámbitos me parece que puede dar porque generalmente la figura del testigo, del testimonio, esto por ejemplo lo cuenta Agamben en su libro sobre lo de Auschwitz, tiene la raíz de, por un lado, testis, que es el que testifica entre dos, ¿no? Es el tercero en una parte entre dos, que es la dimensión jurídica que ha pasado más. Pero la otra dimensión, la del superstes, que es la del superviviente, aquel que vivió algo y puede contar sobre lo acontecido.
esta dimensión del superviviente. Por eso también me hubiera gustado mucho que estuviera aquí Guillermo, porque nos podía dar esta pulsión que sintió, no solo para salir a grabar con su camarita, aparte como él estaba en la prepa, seguramente le tocó la peor, ¿no? Era de los más jóvenes. Esa vocación, o sea, ¿qué hace esa vocación de dar registro? ¿No? O sea, y la otra es pues pensar cómo ese registro, o sea, digamos, el testimonio, o sea, merece ser restaurado, o sea, ser resguardado, porque por lo que contaron aquí, es un documento, el grito, que nació resguardado, ¿no? O sea, como que ha estado protegido desde los chavos hasta el vino, ¿no? Y Hugo hasta la Filmoteca. Es un documento que se ha ido cuidando, ¿no? No sé por ahí cómo ven la cuestión de guardar el testimonio, o sea, y la cuestión de esta dimensión pues, social o política de hacer escuchar, ¿no? Y de que el testimonio sea parte primordial para esclarecer hechos, porque como no hay muchas veces otra forma de esclarecer que con testimonios muy concretos. Entonces, a 50 años, esta figura del testimonio, del testigo, ¿cómo lo ven? Bueno, yo diría que lo que comentaba hace un momento Álvaro me gustó mucho, porque volvería al tema de que quizás hubo muchos gritos en esa década, ¿no? La década de los 60 tuvo un montón de gritos, en muchos sentidos, después de la violencia que también sufrió el mundo con la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una época de griteríos y bueno, que estos 50 años nos sigue llevando a una reflexión y a un análisis. ¿Qué posición hoy en día tenemos respecto a esos gritos? Simplemente los gritos siguen siendo lamentablemente los mismos de pedido de justicia, sobre todo, ¿no? O sea, los día a día, o sea, un día se violan los derechos humanos, yo diría que día a día es constante, es penoso, es triste porque también, como me decía un amigo filósofo gallego, me decía, Albino, yo soy fiel creyente de la estupidez humana. Y lamentablemente es así, 50 años después, toda esa sangre, todo eso que ha sucedido, estamos indignados por una violación del ejército a la universidad, por cantidad de desaparecidos, todo eso es el pan nuestro de cada día. Y ahí el cine, en su momento, digamos, todo, tanto Leobardo como los compañeros del CUEC, como los que no estaban en el CUEC, tuvieron esa pulsión de documentación, y que ahí está, y lo celebramos. Ahora, el reto sigue siendo, ¿qué hacemos con nosotros con esos testimonios? O sea, están ahí muy bien restaurados, se ven bien, nos conmueven, pero la pregunta sigue, y es un desafío para nosotros, para todos los que estamos aquí y todos en el país. Antes de concluir esta participación, me olvidé hace un momento de leer algo que redactó José Antonio Hernández, que no sé si vino, que es el chico ingeniero de sonido, compositor, que hizo todo este trabajo de acopio de materiales de sonido. Y tiene un párrafo muy bonito que dice así, dice, el sonido en el grito representa el testimonio vivo de todas aquellas voces que fueron reprimidas violentamente un 2 de octubre de 1968. Como su nombre lo dice, son los gritos de todas las vidas arrebatadas de aquellos cuerpos desaparecidos que exigieron justicia. Son sus almas inmortalizadas en las exigencias que permanecen vivas en el corazón de México y que fueron tatuadas con la tinta roja del arte en su memoria. Si bien es cierto que están estos gritos dolorosísimos, también yo creo que el grito rescata, y es así una esperanza, porque nadie suponía esa masacre y sí se veía un fervor de muchos gritos esperanzadores de que el país fuera otro, de que esa conexión que no la he vuelto a ver entre estudiantes, amas de casa, obreros, se ha perdido. El estudiantado estaba, y la universidad misma, entrar a la universidad por cualquier vendedor ambulante, si era perseguido por el cuerpo de granaderos, entrar a la universidad, sentía que los estudiantes lo iban a proteger. Una de las escenas del grito
es justamente cuando el maestro Gaitán, mi antecesor en la restauración, en la Filmoteca, me contaba, es que nosotros al llegar al CUEC había cámaras, claro, las más chafitas, ¿no? Estaban ahí, y me acuerdo que esa vez me llamaron porque vendedores ambulantes fueron a pedir auxilio y nosotros fuimos con nuestras cámaras a documentar el momento en que están en la agencia del Ministerio Público. Entonces la universidad tenía toda esa virtud a través de sus estudiantes, sin duda, de tener esa conexión. Entonces yo diría que ese grito, más allá de que hablemos del grito en la película, es un grito muy vigente y es un grito que nos convoca a nosotros a no solamente escucharlo, sino realmente a responder un interrogante fuertísima, que es ¿qué vamos a hacer nosotros con ese grito? No sé si... Creo que es un tema fundamental el que has puesto, Enrique, el del documento y el testimonio. La documentación y la recopilación de testimonios es algo muy importante en los procesos de construcción de la memoria. Y aquí sobre el 68 creo que todavía nos queda mucho camino que andar. Quiero traer un poco la experiencia que tuve al tener la suerte de formar parte del equipo de gente que hizo el memorial anterior, el memorial del 2007, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahí avanzamos en dos sentidos. Por una parte, en la recopilación de documentos, la recuperación de todas las películas que se pudiera, todos los volantes que se pudiera, todos los testimonios de alguna manera que pudieran estar a la mano. Y luego, por otra parte, en la realización de entrevistas. Nos echamos como 57 entrevistas buscando un poco la diversidad del movimiento estudiantil, buscando que hubiera gente del Politécnico, que hubiera gente de la universidad, que hubiera gente de las prepas, que hubiera gente de las bocas, que hubiera mujeres, que hubiera de distintas gradaciones políticas, y así llegamos al 57. Y se hizo un trabajo de elaboración de entrevistas y de testimonios muy, muy importante, pero después en algún momento determinado nos dimos cuenta que el testimonio no basta. Tú vas y recuperas el testimonio y haces una base de datos y haces un dispositivo donde la gente pueda ver el testimonio, pero eso en realidad no te sirve para construir memoria. Solo construyes memoria cuando tienes un proceso de diálogo con las nuevas generaciones. El testimonio en sí no basta. Entonces, ahí la gran tarea, creo que la segunda parte de la tarea, que era un reto muy difícil, era convertir en esos testimonios en accesibles a las nuevas generaciones, ¿no? Si tú partes de la idea de que tienes un grupo de chavos que tienen en promedio 17 años, se calcula que es el promedio de edad de visita de este tipo de espacios. Entonces, si tú le vas a hablar a un chavo de 17 años, ¿qué necesitas para que esa experiencia, de un lado, sea comprendida por la otra persona? Si ellos te están hablando de un mundo donde había Guerra Fría, donde había PRI, que era un mundo completamente distinto, ¿qué tendrías que ayudar para ser visible? Porque no se trata de amontonar información, ¿no? Sino se trata de hacer comprensible la información. Y este es un proceso siempre complejo. Yo me siento muy orgulloso de ese trabajo, pero estoy también perfectamente consciente de que nos quedamos muy cortos. ¿Por qué? Porque solo recuperamos el punto de vista del movimiento de los estudiantes y de la gente de la universidad. Nunca conseguimos testimonios de soldados, o nunca me hubiera encantado tener un testimonio de alguien del Batallón Olimpia, o me hubiera encantado tener la voz de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, se sabe que Díaz Ordaz tuvo un diario donde escribió qué era lo que estaba pensando y cuál era su imagen de mundo. O sea, me encantaría tener ese acceso, porque solo así podemos aspirar a la memoria completa, porque la memoria, cuando tú vas recopilando testimonios de nada más una parte, pues está parcializada, pero tú sabes que al final de cuentas hubo un conflicto y tendrías que aspirar a ese conflicto. Otra cosa que ha pasado en los años recientes, en estos 20 años que llevamos de historia oficial del 68, es que consciente o inconscientemente, yo creo que más inconscientemente, hemos privilegiado la narrativa de un grupo de integrantes del 68. Pero no eran todos los integrantes del 68, porque los 68 son muy diversos.
Es decir, fuimos seleccionando los testimonios que nos cabían en una idea preestablecida. Por ejemplo, los estudiantes, hacíamos una especie de Disneylandia típica, ¿no? El estudiante del 68 vivía en la colonia Narvarte, sus padres leían la revista Life, tomaban martinis como Don Draper, usaban suétercitos de grecas como César Costa y eran absolutamente pacíficos. Claro, y cuando llega un testimonio de alguien que dice yo estuve en la vocacional, en el casco de Santo Tomás, y nos resistimos a pedradas durante 6 horas al ejército, no, como que no lo tomas en cuenta, como que privilegias el otro testimonio del estudiante con su suétercito, haciendo así, dejándose llevar pacíficamente por los soldados el 18 de septiembre del 68 aquí en Ciudad Universitaria. Es decir, la pregunta es, ¿qué tanto hemos estado abiertos a entender la pluralidad de los 68? Entendiendo por 68 como una experiencia muy plural y muy diversa que nos puede llevar hacia distintas partes. Es decir, que el conocimiento que el testimonio nos da es un conocimiento que está en proceso de construcción y que lo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo es no solamente recuperarlo, sino ponerlo en una estructura visible que permita un diálogo con la sociedad contemporánea y sobre todo a partir del diálogo la reflexión y preguntarnos qué tipo de memoria construimos y cómo la construimos. Súper interesante lo que cuentas, Álvaro. Además, justo en este reciente paro de la UNAM decían algunos de nuestros estudiantes que para ellos el 68 no era tan significativo, sino el 99, ¿no? Entonces, cómo volver esa memoria significativa, ¿no? Para las siguientes, inteligible, que les apele, ¿no? O sea, a las siguientes generaciones, me parece que es un tema fundamental de la enseñanza de estas situaciones, de estas situaciones de conflicto. También creo que como tú dices, pues la memoria es viva, ¿no? Y todo el tiempo está en constante transformación y hay muchas memorias, o debiera haber muchas memorias sobre el 68. Siempre que una memoria cristaliza, las demás quedan como subsidiarias, ¿no? O quedan en un papel secundario. Sea oficial o no oficial, pero siempre hay como una especie de cristalización en donde una memoria se vuelve como hegemónica, ¿no? Y las otras no, y creo que es papel de los historiadores también recuperar esas otras memorias, y creo que para eso sí, no solo es necesario el testimonio, sino también el documento. O sea, cruzar el testimonio con el documento, ¿no? Me parece que es fundamental, porque pues también hemos tendido a un poco idealizar al testimonio o no sé si sacralizarlo, ¿no? Pues es que estuvo ahí, lo vio, y hay muchos casos en la historia y hemos visto desde Portelli hasta muchos otros, ¿no? Casos en los que a veces la memoria no recuerda bien, ¿no? O recuerda cosas que no sucedieron o recuerda parcialmente, ¿no? Y no recuerda otras. Entonces, también creo que así como somos críticos frente a los documentos, debemos ser críticos frente al testimonio. No sacralizarlo, no considerar que si la persona estuvo ahí, entonces dice la verdad. Yo estoy trabajando otro tema en donde de pronto gente recuerda cosas que no pasaron, ¿no? Un testigo que dice, bueno, yo salí de Marsella y no, el barco en el que salió no salió de Marsella, salió de Casablanca, ¿no? Entonces eran muy chiquitos, ¿no? Cambian, cruzan historias que escucharon después, en fin, toda una serie de conflictiva en torno al testimonio, y creo que también debemos ser críticos frente al testimonio. Y me parece fundamental la pregunta que hace Albino, ¿qué vamos a hacer con esto? Y por supuesto no tengo la respuesta. Quisiera sumar otra pregunta, que es ¿cómo estamos documentando las violaciones actuales de derechos humanos? O sea, ¿qué les vamos a pasar a la siguiente generación sobre lo que está pasando actualmente, más allá de lo que están filmando los medios de comunicación? Estamos haciendo un acervo digital, estamos registrando los testimonios de las familias, los testimonios de los jóvenes, los testimonios de toda la gente que está involucrada en esta situación tremenda que estamos viviendo. No sé, me pregunto si hay alguna ONG o hay algún grupo que está preocupado por registrar, y así como el grito del 68, pues dejar también nuestro
documental y nuestros documentos, porque además en esta era digital cada vez se va a desvanecer todo más rápido, ¿no? Son preguntas monumentales, seguro que las respuestas no están, pero con la idea de visibilizar este vínculo entre el archivo, el documento, el testimonio y la defensa de los derechos humanos, o sea, a un día de que se cumplan los 4 años de la noche de Iguala, es esto, ¿no? O sea, pensar en cómo el archivo, el arte en realidad también tiene un registro que es importante recuperar para entender que está ahí, que hay que esclarecer y que desde el 2 de octubre, digamos, es la Guerra Sucia, es Tlatlaya, es Allende, es Ayotzinapa. Necesitamos acceder a esa información y pensar el registro. Y yo ahí, por ejemplo, sí creo que hay, cuando Álvaro mencionaba las artes, o sea, aquí, por ejemplo, lo que hizo Forensic hace un año, ¿no? Estos arquitectos que cruzan las narrativas y con el software de la arquitectura reconstruyen un suceso que es desde el arte, se hizo en este museo, y ayuda a comprender justamente y visibilizar a otras generaciones, sacar de nuestras esferas, de la academia, o de esto, y visibilizar un problema. Muchas gracias. Con esto concluimos. Agradecer a la Filmo, a Arcadia y también a la Cátedra Berman, y a Marta, la producción y todo el equipo. Y nada, muchas gracias por estar aquí y ojalá que sigan checando las cuestiones, las otras mesas del coloquio. Están ahí en la página de internet. Gracias. Gracias.